Hola a todos y bienvenidos a esta entrevista que tiene como objetivo hacer un balance, una rendición de cuentas del senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático Alternativo sobre su labor en la pasada legislatura que acaba de terminar en el 2018 y las perspectivas de trabajo del 2019 como parte de su deber político y legal con los electores y con todos los colombianos. Un saludo, senador, a la gente que lo ve. Con mis saludos, Marta, muchas gracias por la invitación y a todos los colombianos y a las colombianas desearles el mejor 2019 que sea posible. Bueno, senador, comencemos con su elección como el mejor senador de Colombia por 7ª vez consecutiva. ¿Quién lo escogió para esta distinción? Aquí hay una entidad que hace encuestas y mide opinión que se llama Cifras y Conceptos. Y ellos tienen una encuesta muy importante, le preguntan a unas 2.500 líderes de opinión. Les preguntan simplemente, bueno, en pregunta abierta, digan a quién consideran que es el mejor senador de Colombia, y también hacen otras preguntas. Bueno, y es así que por 7º año consecutivo, desde que existe esa encuesta, pues he ganado esa distinción, cosa que les agradezco muy especialmente a todos los líderes que opinan al respecto, y bueno, asunto que me compromete a hacer esfuerzos por hacer las cosas de la mejor manera. En términos generales, ¿cuál es su balance del 2018? Yo creo que en mi caso, Marta, y en el del Polo, cumplimos satisfactoriamente nuestros compromisos con nuestros electores, con la ciudadanía. Los cumplimos de 3 maneras que son, digamos, nuestra lógica con la que actuamos en el Congreso. Primero, votamos las leyes sí o no de acuerdo con nuestro leal saber y entender, o sea, nuestros votos, nuestra manera de pensar no están sometidos al vaivén de la mermelada y ese tipo de cosas. Lo segundo, tuvimos todos nosotros el valor civil suficiente para hacer los respectivos debates de control político. No crean que es fácil, no es fácil desafiar los poderes, pero bueno, afortunadamente hemos tenido como característica del Polo tener ese valor civil para decirle pan al pan y vino al vino. Y tenemos una tercera característica que creo que solo la tenemos nosotros, que es estar siempre al lado de las luchas ciudadanas. O sea, cualquier lucha democrática que se haga en este país, de estudiantes, de trabajadores, empresariales, incluso la que sea, si es justa y le sirve a Colombia, siempre la respaldamos, no solo en la acción parlamentaria, sino que acompañamos, digamos, en las calles, las marchas que se hacen como parte de nuestro deber ser en el Congreso, y todo eso lo hicimos, a mi juicio, de la mejor manera. Bueno, pero vamos por partes. Comencemos por contarle a la gente qué debates de control político hizo el año pasado. Digamos que los 2 principales debates de control político del año pasado se hicieron en el segundo semestre. El primero, recordemos que fue de elecciones. Y en los 2 nosotros en el Polo tuvimos un papel destacado. Me estoy refiriendo a 2 debates de corrupción, finalmente, que es el caso del negociado del ministro Carrasquilla con sus famosos bonos Carrasquilla, que tantas pérdidas le causaron a 117 municipios de Colombia en una acción no solo absolutamente inmoral, sino ilegal. Lamentablemente el presidente Duque decidió pues nombrarlo en ese cargo y por eso se hizo el debate. Y el otro debate, en este caso el tercero de mi parte, tuvo que ver con el caso de Brecht y las actuaciones inaceptables, corruptas también, de base corruptas, del doctor Néstor Humberto Martínez, que ha estado allí, es como se ha demostrado hasta la saciedad, que ha estado allí como se ha demostrado hasta la saciedad, ocultando lo que se debiera poner a la luz del día. Si al final, digamos, los 2 contaron con la absolución en el Congreso por estos actos indebidos, no fue porque tuvieron la razón, sino porque gozaron de la protección de lo que yo llamo el Frente Nacional Duquista, o sea, esta suma de fuerzas del uribismo y el santismo para protegerlos en decisiones tan inaceptables como esas. Pero creo que fue bien importante lo que hicimos. Esto le sirve mucho a Colombia. El país tiene que saber lo que está pasando, y bueno, y nosotros cumplimos con ese deber de manera muy satisfactoria. Y bueno, y la lucha sigue, porque esos problemas siguen y seguiremos hablando de ellos.
Bueno, estos debates se hicieron en la plenaria del Senado, pero también tenemos otros debates que se realizaron en la Comisión Quinta del Senado. Cuéntenos un poco de esos debates. Agreguemos esto, yo opiné en casi todos los debates que hubo, tanto en la plenaria como en la comisión, así no fueron debates citados por mí, hice intervenciones cortas de unos 10 minutos sobre distintos temas, y en la comisión específicamente participé en 2 debates que son de gran importancia. Uno en el que demostré, siendo yo citante, que la política agraria del presidente Duque es exactamente la misma política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos. Eso lo demostramos hasta la saciedad, el mismo libre comercio, las mismas medidas contra la producción agropecuaria, el mismo maltrato al campesinado y a los indígenas. Bueno, toda esa actitud del gobierno de reemplazar la producción nacional y el trabajo nacional por la producción y el trabajo extranjero. E hicimos un debate importante también sobre el tema de Electricaribe, que tiene que ver con todos los departamentos de la costa atlántica, el 25% de los colombianos que han sido atropellados de manera inmisericordia por las políticas neoliberales de privatización. Una transnacional corrupta actúa allí y han hecho y deshecho contra esos compatriotas. Ese es un tema que yo he trabajado desde hace años. Yo suelo decir que yo soy un cachaco que quiero mucho a los costeños, es una manera amable de decir las cosas, pero bueno, somos los colombianos todos los que queremos mucho a los costeños y hemos tomado la decisión de hacer nuestra ese reclamo. Es inaceptable que el sistema eléctrico de la costa atlántica sea tan malo, tan primitivo en relación con el del resto del país, que no es ninguna maravilla. Entonces, bueno, ahí cumplimos satisfactoriamente también con nuestros compromisos. Bueno, parte fundamental de su trabajo también es el respaldo a las luchas sociales, ser una caja de resonancia de las gentes que luchan en Colombia. En ese sentido, ¿qué luchas ha respaldado el año pasado? Pues todas las luchas que han tenido que ver con el ambientalismo. Yo he estado en distintos sitios de Colombia actuando pues personalmente, respaldándolas. Ese también es un compromiso del Polo Democrático Alternativo. Los reclamos de los trabajadores. Por ejemplo, señalamos con toda claridad cómo el alza del salario mínimo era una alza insatisfactoria, acompañamos a las centrales en sus movilizaciones, fuimos especialmente cuidadosos en respaldar en la calle y en la Plaza de Bolívar el formidable movimiento estudiantil que hacía décadas no se veía en Colombia y que terminó con una resonante victoria. Esto yo lo quiero resaltar. A quienes dicen que luchar no sirve para nada, pues esta es otra prueba de que esa es una afirmación falsa. Lograron recursos importantes para el sistema educativo colombiano, para las universidades, que se ganaron con la lucha. Es evidente que Duque no quería tomar la decisión que se tomó. Luego ahí también estuvimos jugando nuestro papel. ¿Y la consulta anticorrupción, senador? Se me pasaba y eso fue bien importante. Recorrimos a Colombia haciendo esfuerzos por sacar adelante esa consulta. Bueno, y allí se tuvo también una resonante victoria. El país quedó sacudido con los resultados de la consulta. Casi 12 millones de votos se obtuvieron en esa consulta. Lamentablemente después, con sus trapisondas y después de hacer demagogia al respecto, pues hemos visto a un presidente Duque y a sus partidos de esa coalición duquista que están montando, saboteando que se vuelvan leyes esos respaldos ciudadanos. Pero bueno, esa es una lucha que todavía continúa. ¿Y qué podemos decirle a las mujeres que se organizaron en la campaña Menstruación Libre de Impuestos, senador? Esa es una de las luchas que a mí más me ha llegado y que he valorado de manera muy especial. Recordemos que esto tiene que ver y tuvo que ver con esta oficina, que esa es una lucha que empieza en la reforma tributaria anterior a la de Santos, donde intentaron ponerle IVA de 19% a las toallas sanitarias que tienen que usar las mujeres pues por su propia condición biológica. Y se levantó una bandera, las mujeres, no yo, las mujeres de Colombia, levantaron una bandera justísima, señalando cómo se les estaba castigando su anatomía, ¿sí? su condición natural. Bueno, en esa primera lucha se logró ganar que el impuesto no llegara pues a los niveles que llegó, y fue bastante más bajo. Ese fue un paso adelante, pero ellas decidieron demandar el tema ante la Corte Constitucional. Yo coadyuvé esa demanda, porque no solo es un problema de mucha plata, bueno, y la demanda se ganó,
no es solo un problema de unas sumas inmensas que tienen que ver con las mujeres, sino que tiene que ver con otra cosa política que yo valoro mucho. Es que la igualdad tiene que ver con concederle derechos distintos también a personas que son diferentes. O sea, ese cuento de que todo el mundo es igual y entonces procedan contra todo el mundo de la misma manera es inaceptable. O sea, que allí hay un avance político de gran importancia. Para mí realmente es muy satisfactorio haber estado siempre en esa lucha y haber coadyuvado en la Corte Constitucional para ese avance político, que es un avance político que tendrá que tener adelante que ver con otras muchas cosas de la vida del país. Senador, el año pasado el gobierno promovió varios proyectos de ley en el Congreso. Contémosle a los colombianos cuál fue su posición frente a las siguientes leyes. Primera, ingreso de Colombia a la OCDE. Lo votamos en contra, el Polo Democrático Alternativo lo votó en contra, dejamos constancia, porque la OCDE puede ser incluso peor que los TLCs, es un instrumento de la dominación de Estados Unidos y las potencias europeas sobre el mundo, sobre países como Colombia, a los que engañan halagándolas con el cuento de que es que entran a un club de países ricos, pero lo que no dicen es que entramos como súbditos, ¿sí? a ese llamado club, que lo que hace es imponer todas las normas del libre comercio. Las últimas reformas tributarias reaccionarias que se han aprobado en Colombia han sido orientadas por la OCDE. Este es un asunto clave porque esto tiene que ver con el desarrollo de la industria, del agro, tiene que ver con todo el progreso del país. Y enfatizo este problema de la producción y de la creación de riqueza. Marta, usted bien lo sabe, aquí se habla mucho de desempleo y de pobreza y está bien que se hable, y de informalidad, y la informalidad es un mal de Colombia, pero es que no puede haber mejores condiciones laborales y pensionales si no hay un desarrollo productivo, si usted no tiene un agro desarrollado, una industria desarrollada y un empleo formal que solo puede venir de esas condiciones. El desarrollo empresarial, claro, el campesino también, y el de los artesanos y todo, pero el desarrollo empresarial es fundamental en el progreso ciudadano de los sectores populares. Luego fue clave ese voto en contra y mantener ese punto de vista como un punto de vista democrático de mucho fondo. ¿Cuál fue su posición frente a la reforma tributaria? No, la votamos también en contra del Polo Democrático Alternativo y en general las bancadas declaradas en oposición la votamos en contra porque, bueno, esa es otra norma profundamente retardataria. Resumámosla brevemente. Con una mano Duque, siguiendo el estilo de Santos, porque cada vez se parecen más el par de personajes, con una mano les subieron los impuestos a los pobres y a la clase media, y a la clase media se la tienen montada pues como si fueran unos magnates, y al mismo tiempo les rebajaron los impuestos en proporciones enormes a las megaempresas que operan en Colombia, casi todas transnacionales. Ahora, si se les bajan los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, yo no tengo contradicción, pero sacrificar a los pobres y a la clase media, les echan 8 billones de pesos más en impuestos, para rebajar por el otro lado 10 billones de impuestos, pues no solo es un esperpento en lo que tiene que ver con las condiciones sociales, sino que además reduce la capacidad de compra de la gente y al final le termina haciendo un daño grave, en particular a las pequeñas y medianas empresas. Otra de las grandes leyes promovidas por el gobierno fue la ley de las TIC. ¿Qué podemos decirle a la gente sobre eso? Pues es parcial, pero fue un triunfo lo que tuvimos, porque las fuerzas declaradas en oposición nos movimos duro contra esa ley. Esa es una ley contra la cultura nacional, por la vía de golpear televisión, cine, radio, internet, en beneficio de las transnacionales, auspiciada por una ministra, ¿sí?, que viene de allá, viene de las transnacionales, y logramos en nuestra presión que el gobierno por lo menos aplazara su trámite. Ese es un triunfo importante que nos anuncia que tendremos que seguir luchando. Y tomen nota de esto, hasta donde se conoce lo que dijo el señor Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, una de las cosas que le están exigiendo al gobierno de Colombia, además de golpear el sector de camiones, también está allí empujar asuntos de cultura que seguramente tienen que ver con esta ley. Senador, hay gente que dice que usted no presenta proyectos de ley quizás por desconocimiento. Contémosle a la gente el semestre pasado qué proyectos de ley usted presentó. Esa es una de esas mentiras que aquí se repiten como loros algunos duquistas que no saben pues cómo inventarse las cosas para defender ese mal gobierno. Pero digamos, el semestre pasado yo suscribí, entre otras,
una ley específica para prohibir el fracking en Colombia, que es una forma de explotación petrolera y de gas que es de altísimo riesgo y por eso no debe hacerse. No porque en general no pueda haber minería en Colombia, sino porque esa forma de minería es muy agresiva y es muy peligrosa. Y presentamos también con el Polo, con la bancada, un proyecto de ley contra la corrupción del sistema tributario colombiano. O sea, si hay algo corrupto en Colombia es el sistema tributario, entonces presentamos un proyecto de ley entero en ese sentido. Bueno, senador, usted y el Polo Democrático, ¿por qué están en oposición al gobierno de Duque? La explicación es de mucho fondo, pero al mismo tiempo es muy sencilla. Marta, es que no estamos de acuerdo con ese gobierno. O sea, no estamos de acuerdo con el programa, ese es el punto central. Este no es un pleito personal con nadie, yo no tengo pleitos personales. Y no estamos de acuerdo porque el programa del doctor Duque es un programa contrario a lo que necesita Colombia, contrario al desarrollo económico del país, al desarrollo industrial y agropecuario y de todos los sectores productivos, contrario al progreso de la ciudadanía, contrario a la generación del empleo, contrario a las necesidades de salud, a las necesidades de educación, o sea, contrario al verdadero progreso de Colombia, contrario a una lógica democrática. Entonces, pues uno no puede estar de acuerdo, porque es que nosotros no tenemos la conciencia ambiental. De la misma manera que estuvimos en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. Respaldamos allí el proceso de paz, pero dijimos, paz sí, Santos no. Y también lo estuvimos en contra del gobierno del presidente Duque, del presidente Uribe, que es lo que me ha tocado desde que estoy en el Congreso. Pero bueno, yo tampoco respaldé ni a Pastrana, ni a San Pedro, ni a Gaviria. ¿Por qué? Porque no compartimos sus puntos de vista. Mientras esos puntos de vista gobiernan a Colombia, Colombia nunca resolverá sus problemas. Bueno, y si bien es cierto, el gobierno de Duque lleva muy poco tiempo, han pasado un montón de cosas. ¿Cuál es su balance del gobierno de Duque? No, pues súper mal porque bueno, pues no tenemos tiempo para decirlo todo, pero ya hemos mencionado algunas cosas, pero lo voy a ilustrar de esta manera. Las encuestas están mostrando que el país, pues en semanas, ya está hasta la coronilla de Duque. Ha sido tan malo el gobierno de Duque que mire lo que está haciendo, arrastrando la favorabilidad de Uribe hacia abajo. Uribe siempre ha tenido una favorabilidad relativamente alta y está cayendo. Entonces yo he llegado a esta conclusión, los colombianos le perdonaron a Uribe que hubiera elegido a Santos presidente de la República, pero todo indica que no le van a perdonar haber elegido a Duque. Yo creo que ese es un buen resumen de lo mal que lo está haciendo este gobierno. Sus propios electores le han quitado el respaldo y se lo han quitado porque, bueno, es que por donde uno mire este gobierno es un desastre. ¿Y qué tan cierto es eso de que el gobierno de Duque no le ha dado mermelada? No, esos son cuentos. Esas son trampas para cazar palomas, como decía un amigo, sí, que son pues trampas relativamente fáciles de montar. No, son cuentos, ellos siguen operando con eso. Y eso explica por qué la Cámara de Representantes, para señalarlo así, bueno, y el propio Senado, absolvieron al rey de la mermelada en Colombia, que es el doctor Carrasquilla, a pesar de sus horrores. La mermelada tiene además distintos nombres, porque también entonces habrá que decir que es que la mermelada solo se reparte de una manera. No, eso tiene distintos nombres y tiene dos maneras de darse. Una es dándole a los que no tienen, dándoles. Y la otra es no quitándose a los que ya tenían. Entonces, esa unidad de uribistas y santistas, que es finalmente lo que está armando Duque, pues explica cómo a los unos y a los otros los atienden de distinta manera, pero en eso están, eso no hay que dejarse echar cuentos al respecto. Senador, usted suele hablar del Frente Nacional Duquista, pero ¿qué entendemos por el Frente Nacional Duquista? Recordemos esto a los que llegaron tarde, ¿sí? A los menos veteranos. El Frente Nacional fue algo que se creó por allá al final de la década del 50 del siglo pasado, que fue un contubernio entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran las únicas fuerzas tradicionales de esos días, para sacar además de la política a los demás. En esos días era prohibido ser de cualquier otro partido, usted no podía ser congresista ni nada, ni concejal ni nada, si no era o liberal o conservador. La mitad de los profesores tenían que ser liberales y la mitad conservadores, o sea, se repartían, y los jueces y todos se repartían la marrana presupuestal del 50%. Eso es el origen de la corrupción en Colombia. Bueno, ese Frente Nacional ha funcionado por 60 años y hubo como un paréntesis que fue el enfrentamiento duro entre el Centro Democrático y el santismo en el gobierno anterior, uribistas y santistas. ¿A qué está dedicado Duque? A reconstituir el Frente Nacional. Como ya ganaron
¿sí? Ya Santos terminó derrotado. Están viendo cómo meten al gobierno a todo el santismo, o sea, para resucitar el Frente Nacional, cosa que no solo es de muy ingrata recordación, sino que es muy nocivo para Colombia, porque siempre el peor presidente, Marta, es aquel presidente que tiene un mal programa, y sabemos que Duque lo tiene malo, pero que además tenga mucha fuerza, que es lo que está bregando a armar. O sea, él está bregando a juntarlos a todos, ya tiene a varios, pero está bregando a formalizar cada vez más eso. ¿Para qué? Para proceder contra Colombia. Mire, Frente Nacional eligió a Duque, presidente. Frente Nacional se repartió las mesas directivas del Congreso. Frente Nacional aprobó el presupuesto, aprobó la reforma tributaria, defendieron a Duque a Carrasquilla y al fiscal Martínez, aprobaron el ingreso a la OCDE. O sea, el Frente Nacional es un frente contra Colombia. Entonces, cuando Duque dice no más polarización, yo lo que quiero es que todos nos unamos, lo que quiero es que todos se unan, pero en torno a su mal programa de gobierno, a sus malos procedimientos, a sus malas actitudes. Desde ya se lo digo al país, pero esto es una decisión del Polo. No vamos a entrar en componendas con este gobierno y seguiremos ejerciendo la oposición como la hemos ejercido. Ahora, al mismo tiempo, pues sin groserías, sin patanerías, sin desproporciones, porque la política debe guardar unas formas, pero unas formas con la misma firmeza que nos ha caracterizado. Senador, en ese sentido, ¿cuáles son sus perspectivas políticas para el 2019 y qué deben esperar sus electores? Seguiremos en nuestra oposición. O sea, en mi caso, en el de los compañeros, los colegas del Polo, pues seguiremos actuando como nos conocen, con nuestras respectivas particularidades. Los debates de control político, en relación con las leyes, las aprobamos o no, dependiendo de si nos parecen correctas o incorrectas, y vamos a seguir actuando de esa manera. La ciudadanía que luche democráticamente la vamos a acompañar. Y bueno, 2019 es un año que tiene una característica clara, es año de elecciones regionales, llamemos municipales y departamentales. Entonces estamos pues ya trabajando en eso y estamos con la idea de hacer acuerdos, todos los acuerdos que podamos hacer, locales, municipales, departamentales, con las distintas fuerzas declaradas en oposición al gobierno de Duque, para lograr que no siga esta tragedia de que son ellos, los mismos con las mismas, los del Frente Nacional, los que ganan las elecciones, particularmente en Bogotá. Hay que impedir que reelijan por tercera vez a Peñalosa en cuerpo ajeno. Sí, todos sabemos que a Peñalosa lo están sosteniendo los mismos con los mismos, todos ahí clavados en el mismo plato. Y entonces ahora andan con el cuento de ver qué figurín se inventan para que Peñalosa siga gobernando mal, pero en cuerpo ajeno. Eso, por supuesto, vamos a hacer todo el esfuerzo para que aquí ni en otros sitios sucedan tragedias como esas para la ciudadanía. Muchas gracias por esta entrevista y por cumplir su deber de explicarle, de hablar con sus electores y con los colombianos sobre su labor en el Congreso. Antes de despedirme, Marta, permítame hacerle una invitación a los colombianos todos, mujeres y hombres, todos, jóvenes y no jóvenes, para que miren hacia el Polo. Las puertas del Polo están abiertas, es una determinación del partido, para que distintos sectores con distintos orígenes se acerquen a nosotros, conozcan nuestros puntos de vista y hagan parte de nuestras listas o de nuestras candidaturas en esta idea de unirnos en torno pues, a estas ideas democráticas que siempre hemos defendido, defender la producción nacional, defender el empleo, luchar contra la corrupción, defender la democracia auténtica y relacionarnos con el mundo así. Sí, pero por supuesto, pero no como un Estado vasallo. Entonces mi invitación a todos los colombianos es a que hagan contacto con nuestra gente y los que estén interesados pues presenten sus opciones y seguramente podrán trabajar con nosotros. Un 2019 de muchos éxitos. Muchas gracias, senador. Y ustedes que nos están viendo, muchas gracias por su compañía y ojalá puedan compartir este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.